Buen día, bienvenidos a este nuevo video del curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. Hoy vamos a empezar a platicar del comercio de criptomonedas, un tema cuya práctica he desaconsejado en más de una ocasión a lo largo de los videos de este curso. Sin embargo, es un tema de gran interés y muy relacionado a la tecnología blockchain. Y aquellos de ustedes que están interesados en hacerlo, deben saber que no se trata de apostar a ciegas como si fueran al casino. El trading se realiza utilizando una serie de técnicas de análisis de mercados que permiten realizar la actividad de manera más segura. Y esas técnicas son las que revisaremos en este y en otros videos más adelante. Empecemos. El comercio o trading de criptomonedas se refiere a la compra y la venta de estos activos con el objetivo de obtener ganancias. Y es la opción más utilizada y más conocida de hacer negocios utilizando la tecnología blockchain. Especular significa adivinar cómo saldrá algo o cómo salió si el evento ya ocurrió pero no conocemos el resultado. Cuando se trata de eventos futuros, prácticamente todo lo que decimos es especulación, porque nunca podemos estar completamente seguros del desenlace de un evento que aún no ocurre. Sin embargo, a diferencia del azar involucrado en el lanzamiento de una moneda, por ejemplo, la especulación se realiza utilizando algún tipo de sustento. Cuando los aficionados predicen quién ganará el Super Bowl, lo hacen típicamente en base al desempeño de los diferentes equipos durante la temporada regular y durante la postemporada, así como en el desempeño de cada jugador individualmente. Un aficionado más enterado puede incluso considerar la experiencia del equipo en juegos eliminatorios, las condiciones del campo, la influencia del público, el clima o los efectos psicológicos de situaciones diversas como las famosas maldiciones, la maldición de los Leones de Detroit, por ejemplo. Especular significa entonces hacer una suposición fundamentada. En el contexto financiero, la especulación se refiere a la práctica de realizar transacciones con activos financieros cuyos precios presentan fluctuaciones importantes. Este tipo de negocio ofrece la posibilidad de obtener una ganancia significativa a corto plazo, pero también implica un riesgo considerable de pérdidas. A diferencia de la inversión, que normalmente implica comprar activos con la intención de conservarlos a largo plazo y beneficiarse de cómo incrementan su valor subyacente con el paso del tiempo, la especulación se centra en capitalizar los movimientos inmediatos del mercado, independientemente del valor intrínseco del activo. En realidad, la naturaleza del activo y su posible valor social carecen de importancia para el especulador. Especular, decíamos, significa tratar de adivinar con fundamentos. Entonces, un buen inversionista no se limita a su intuición para elegir los activos en los que va a invertir, o para decidir cuándo debe comprar y cuándo debe vender, sino que utiliza conocimiento especializado y cambiante para ello. Para obtener estas piezas de conocimiento, el inversionista utiliza dos tipos principales de técnicas. La más utilizada entre los traders es el análisis técnico. Este tipo de análisis de mercados consiste en tratar de identificar las tendencias y patrones estadísticos presentes en los movimientos pasados de los precios, el volumen de las operaciones y otros datos del mercado. La base para ello es el análisis de la serie de tiempo de los precios o de indicadores derivados de ellos. La otra opción es lo que se conoce como análisis fundamental. En este caso, lo que se busca es evaluar el valor intrínseco de un activo a partir de los factores subyacentes que afectan su valor. Para ello, los traders pueden tomar en consideración factores como los sentimientos del mercado o eventos políticos, cambios en las legislaciones, cambios de gobiernos, guerras, etc. En lo que resta del video, analizaremos dos aspectos del análisis técnico: el análisis de velas japonesas y una serie de indicadores conocidos como las griegas, que se utilizan en el análisis de derivados financieros. El primer problema a resolver cuando alguien quiere empezar a invertir, ya sea en activos tradicionales como pueden ser acciones, bonos, materias primas o divisas, o en mercados emergentes como el de las criptomonedas, es lidiar con la gran cantidad de información disponible. Es especialmente difícil separar la información confiable de la mala, la verdad imparcial de las ilusiones de los participantes desinformados, o incluso
de la información falsa utilizada para manipular el mercado o para estafar a los inversionistas incautos. No basta con unirse a grupos de entusiastas o ver algunos videos de YouTube y leer algún artículo para tomar una decisión de compra. Se necesita un enfoque más completo e imparcial, preferentemente basado en el análisis de los datos directamente. Existen muchos sitios que ya ofrecen información a la mano para ser interpretada, y ese es el primer paso que hay que tomar para decidir en qué activos invertir. Una de las herramientas más poderosas para analizar el comportamiento de un mercado es el gráfico de velas japonesas, o gráfico de velas o gráfico de candelabros. El gráfico de velas fue inventado a mediados del siglo XVIII por Munehisa Homa, un comerciante japonés quien utilizaba las velas para representar el precio del arroz en un determinado periodo de negociación, utilizando como referencia los precios de apertura y cierre, así como los precios máximos y mínimos en una jornada. Adicionalmente, Munehisa anticipó el concepto de sentimiento del mercado, que se busca reflejar en las gráficas de velas. Las gráficas de velas empaquetan en un solo símbolo, tipo barra, los principales datos de comercialización de un activo: el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo, el precio mínimo y la variación, positiva o negativa. Analizar los patrones de evolución de las velas durante un periodo permite identificar patrones que ayudan a tomar decisiones sobre los momentos oportunos de comprar o vender. El símbolo básico de la vela es un rectángulo vertical de ancho fijo, una barra, que se denomina cuerpo real o simplemente cuerpo. El cuerpo de la vela señala las diferencias entre el precio de apertura y el precio de cierre en un determinado periodo. El periodo puede ser una jornada completa o cualquier otro intervalo. Las barras en el gráfico de velas pueden tomar dos colores: verde, que significa que el precio de cierre fue más alto que el de apertura, es decir, hubo ganancias, o rojo, que significa que el precio de cierre fue inferior al de apertura, es decir, se perdió valor en el periodo. En algunos casos, el color verde se reemplaza por azul, y en el caso de gráficos en niveles de gris, el rojo se reemplaza por negro y el verde por blanco. Las líneas hacia arriba y hacia abajo del cuerpo se llaman mechas, o sombras o colas, y representan en cualquier caso, ya sea una vela verde o una vela roja, el precio más alto negociado durante el tiempo correspondiente, a lo que llamamos sombra superior, y el precio más bajo, a lo que llamamos sombra inferior. Las velas verdes representan un comportamiento alcista del mercado, bullish en inglés, que es dominado en mayor o menor medida por los compradores, quienes esperan que el precio del activo genere ganancias en el futuro, y a quienes se denomina bulls o toros. Las velas rojas, por otra parte, reflejan un comportamiento descendente, a la baja, o en inglés bearish. En este caso, el mercado ha sido dominado por los vendedores, a quienes se compara con osos, bears, como si mostraran una actitud huraña. Y es que un mercado descendente o bajista refleja un sentimiento de pesimismo. Los vendedores intentan vender sus activos esperando mayores caídas en el precio, al menos en el futuro inmediato. Las velas japonesas adquieren su forma en base a los valores que toma el activo que describen a lo largo de un periodo. Sin embargo, esa forma, al ser analizada, especialmente en relación con lo ocurrido durante los periodos vecinos, refleja eventos importantes. Algunos de los patrones que toman las velas son tan frecuentes e importantes que han recibido un nombre propio. Las más simples se refieren a la propia forma de la vela, como son las siguientes. Empecemos con la gran vela verde. Esta vela refleja una diferenciación importante alcista entre el precio de apertura y el precio de cierre del periodo. Es decir, el precio del activo se ha incrementado considerablemente. Por el contrario, la gran vela roja presenta una diferenciación importante entre el precio de apertura y el precio de cierre del periodo, pero a la baja. Es decir, la vela indica una caída importante en el precio del activo. La vela de cabeza rapada o cabeza afeitada es una de las dos formas del patrón de Mari-Boson. Se trata de una vela que no tiene sombra superior. La interpretación depende del color de la vela.
Si la vela es verde, significa que el periodo ha sido al alza, con eventuales caídas durante el periodo, pero con un cierre muy próximo a su precio máximo. Por otra parte, si la vela es roja, significa que el activo perdió valor de manera consistente a lo largo de todo el periodo y en ningún momento recuperó su precio de apertura, aunque termine cerrando por arriba de su precio mínimo. La vela de fondo afeitado o de trasero afeitado es la otra forma del patrón de Mari-Boson y es simétrica a la vela de cabeza rapada. Se trata de una vela que no tiene sombra inferior. Si la vela es verde, significa que el periodo ha sido consistentemente a la alza, disparándose incluso por arriba de su precio de cierre, pero sin caer jamás de su precio de apertura. Por otra parte, si la vela es roja, significa que el activo perdió valor de manera consistente a lo largo de todo el periodo, recuperándose por algunos momentos con respecto a su precio de apertura, aunque termina cerrando prácticamente en su precio mínimo. La vela de corte cerrado puede considerarse como caso particular de las velas afeitadas, careciendo de una o de ambas mechas. Esta vela refleja un comportamiento consistente al alza o a la baja. Si la vela es verde, el precio del activo se incrementa sin regresar jamás o caer de su precio de apertura. Y al final del periodo, su cierre es consistente, cerrando en su precio máximo o muy cerca de él. Si la vela es roja, por otra parte, significa que el activo ha perdido valor todo el periodo con respecto a su precio de apertura, cerrando muy cerca de su precio mínimo. El trompo es un patrón con un cuerpo real corto y centrado verticalmente entre sombras largas, y refleja la indecisión del mercado sobre la dirección futura del activo. Este patrón se forma cuando los compradores suben el precio durante un periodo de tiempo determinado y los vendedores bajan el precio durante el mismo periodo de tiempo. Pero finalmente el precio de cierre termina muy cerca del precio de apertura. El trompo puede tener un cierre por encima o por debajo del de apertura, pero los dos precios serán siempre muy cercanos. Un doji es un tipo de vela que refleja un periodo en el que los precios de apertura y cierre de un activo son prácticamente iguales y reflejan neutralidad del mercado, de manera similar, aunque más extrema, que los trompos. Las velas doji vienen en tres tipos: patas largas o simplemente doji, libélula y lápida. Aunque la forma de una vela individual puede arrojar cierta información sobre el mercado, su utilidad en forma aislada es muy limitada. Es importante analizar las velas en contexto, utilizando ventanas con varios periodos vecinos. El martillo y el martillo invertido son dos de los patrones más simples. Constan de una sola vela, analizada en el contexto de las tendencias vecinas. Los martillos tienen un cuerpo real pequeño, precio de apertura y cierre muy cercanos, pero con una de las mechas bastante larga y la otra típicamente pequeña o nula. Si la mecha larga es bajista, es decir, si hubo momentos en que el precio alcanzó valores inferiores a su precio de cierre, hablamos simplemente de un martillo. Y si hubo jaloneo de precios al alza, con valores por arriba del precio de cierre, entonces hablamos de un martillo invertido. Un martillo, ya sea en alto o invertido, sigue a una tendencia bajista y puede señalar un cambio de dirección en la tendencia del mercado, es decir, un cambio al alza, por lo que suelen ser una señal para empezar a comprar. El martillo muestra un esfuerzo de los compradores por elevar el precio del activo, con una fuerte resistencia de los vendedores que empujan el precio del activo hacia abajo con mayor fuerza, es decir, siguen vendiendo. Como resultado de esta lucha, el activo termina cerrando el periodo con un precio cercano al precio inicial. La vela puede ser alcista o bajista, pero lo importante es el esfuerzo por revertir el comportamiento descendente. El martillo invertido es similar al martillo, solo que en este caso son los compradores quienes empujan con mayor fuerza. Nuevamente podemos tener un martillo invertido verde o un martillo invertido rojo. El ahorcado y la estrella fugaz son otros patrones simples que indican un posible cambio en la tendencia del mercado. Son el inverso de los martillos. El ahorcado y la estrella fugaz
siguen a una tendencia alcista como resultado de un incremento de actividad de los vendedores. Como en el caso de los martillos, en el caso del ahorcado y la estrella fugaz, el cuerpo real de la vela es pequeño, es decir, los precios de apertura y cierre en el periodo son muy similares. El ahorcado señala un cambio en el sentimiento de los vendedores que empiezan a deshacerse de sus activos reduciendo considerablemente los precios, mientras que aún hay compradores que mantienen los precios al alza. La estrella fugaz, por otra parte, muestra una fuerte resistencia por parte de los compradores, que siguen empujando los precios al alza. Pero el nerviosismo de los vendedores ocasiona que los precios regresen a su valor inicial y cierren muy cerca, incluso por abajo, del valor de apertura. El ahorcado y la estrella fugaz son señales de que hay que empezar a vender. Las envolventes son un tipo de patrones de velas japonesas ya más complejos. Estos patrones están basados en dos velas y por lo tanto suelen dar información más confiable que los patrones previos basados en una sola vela. Estos patrones dan una señal más fuerte sobre un potencial cambio de tendencia en el mercado. La envolvente alcista se produce en la parte inferior de una tendencia bajista. La primera vela en el patrón aún es bajista, es decir, roja, mientras que la segunda vela es verde, de mayor longitud y envuelve o engulle por completo a la primera. Típicamente, se espera que haya una brecha entre el precio de cierre de la primera vela y el de apertura de la segunda vela, algo muy frecuente en la mayoría de los mercados, y que corresponde a un posible cambio de sentimiento del mercado entre una jornada y otra. Sin embargo, esta brecha no aparece en los criptomercados, ya que estos nunca cierran, es decir, las jornadas son continuas. La envolvente alcista indica una creciente presión de compra y el posible inicio de una tendencia alcista, por lo que señala un buen momento para empezar a comprar. La envolvente bajista, por otra parte, se forma al final de una tendencia alcista, con una vela roja engullendo a la vela alcista previa. Sin embargo, como en el caso anterior, en el caso de los mercados de criptomonedas, el precio de cierre de la primera vela es el mismo que el de la segunda vela. El patrón de envolvente bajista indica una mayor presión de venta y el comienzo de una posible tendencia a la baja. En este caso suele ser un buen momento para empezar a vender. Desde un punto de vista de rendimiento, iniciar la compra o venta de activos después de una envolvente es empezar un poco tarde, pero es más seguro que hacerlo en base a un martillo o a una estrella fugaz, por ejemplo. Pueden identificarse muchos otros patrones de velas. Se reconocen comúnmente 35 patrones. Sin embargo, lo realmente importante es interpretar el sentimiento detrás de un conjunto de velas y particularmente ser capaz de analizar las tendencias. Existen muchos otros indicadores sobre las tendencias de un mercado, sobresaliendo el caso de los promedios móviles que abordaremos en otro video. La gráfica de promedios móviles se utiliza para suavizar la volatilidad y señalar tendencias de más largo plazo que los cambios locales. Para alguien que quiera invertir a mediano y largo plazo, es preferible estos indicadores que el estar observando los precios o incluso las velas individuales o los patrones locales. El uso de derivados financieros es un fenómeno que ha venido creciendo en el mercadeo de criptomonedas, dado que le da al inversionista la posibilidad de especular con el precio de una criptomoneda incluso sin poseer el activo, y con la posibilidad de retirar su capital si ocurre una caída drástica en su precio, sin sufrir mayores pérdidas que el posible pago de la prima correspondiente. Un derivado financiero es un contrato entre dos o más partes cuyo valor se basa en un activo acordado en el contrato, al que llamamos el activo subyacente. En otros términos, el derivado es un activo financiero cuyo valor depende del precio de otro activo. Los activos subyacentes pueden ser de cualquier tipo: tasas de interés, acciones, combustibles, metales, divisas, criptomonedas o incluso un conjunto de activos, como un índice bursátil, por ejemplo. Ahora bien, tener la propiedad de un derivado no significa tener la propiedad del activo subyacente.
Hay dos clases de productos derivados, los de bloqueo y los de opción. Los productos de bloqueo obligan a las partes respectivas desde el principio a los términos acordados durante la vigencia del contrato. Un ejemplo de derivado de bloqueo es el contrato de futuros. Ahora bien, los productos opcionales, como las permutas financieras de tipos de interés, por ejemplo, ofrecen al titular del contrato, el inversionista, el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente bajo las reglas establecidas, siempre que el contrato esté vigente. Los derivados financieros se negocian en dos tipos de mercados, organizados y no organizados. El primero, también conocido como bolsa de derivados, está compuesto por contratos estandarizados por una bolsa de valores. El segundo se negocia en organizaciones no reguladas, como entidades bancarias y a través de plataformas electrónicas. En un contrato de opciones hay dos partes, el comprador del contrato, que suele llamarse el titular, y el vendedor o escritor del contrato. El contrato otorga a su comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción especificada a un precio fijado, el precio de ejercicio, en una fecha determinada, la fecha de vencimiento o antes. Es decir, un contrato de opción crea una obligación unilateral. Solo la persona que vende el contrato está obligada por él. Estos instrumentos pueden ser utilizados para la cobertura de riesgos ante posibles fluctuaciones del precio del activo subyacente, para negociación de activos no líquidos o para especular con las famosas ventas en corto. La cantidad que se paga por el contrato se denomina prima. Quien adquiere una opción, el titular, paga una prima para adquirir el derecho de comprar o vender el activo, una determinada cantidad de bitcoins, por ejemplo, en una fecha futura, al precio pactado en el contrato, que puede ser muy diferente al precio del activo en la fecha de la compra-venta, particularmente tratándose de un activo tan volátil como el bitcoin. Quien escribe la opción, por otro lado, le está vendiendo al comprador su derecho de decidir sobre la transacción. Si el titular del contrato de opciones ejerce su derecho, el escritor tendrá que cumplir con su parte del contrato. Por ejemplo, comprarle al titular del contrato una cantidad de bitcoins a un precio mayor que el actual o venderle bitcoins a un precio menor que el actual. El vendedor del contrato asume el riesgo en el cambio de precio del activo y recibe una prima a cambio de asumir ese riesgo. La transacción puede ser una opción de compra, una call option, o una opción de venta, una put option, del activo de interés. Entonces, adquirir una opción de compra de bitcoins le da al titular de la opción el derecho, pero no la obligación de comprar una cantidad específica de bitcoins a un precio fijo, en la fecha de vencimiento o antes. Entonces, el inversionista adquiere una opción de compra si tiene confianza en que el precio del mercado aumentará en el periodo pactado en el contrato. Si su predicción resulta correcta y el precio de mercado aumenta por encima del precio de ejercicio de la opción, podrá comprar los bitcoins pactados al precio preespecificado, que será menor. En este punto, el inversionista puede vender sus bitcoins y obtener una ganancia por la transacción. Observemos que el inversionista solo obtiene una ganancia real al momento de vender sus activos digitales. Si el inversionista conserva sus bitcoins y el precio cae posteriormente por abajo del precio de ejercicio, el inversionista terminará perdiendo. Por otro lado, si su predicción fue incorrecta y el precio del bitcoin disminuye antes de que se cumpla el plazo de vencimiento del contrato, el titular podría dejar que el contrato de opciones se expire sin valor y solo perdería la prima que pagó para abrir la operación. El escritor del contrato, por su parte, ofrece en venta la opción de compra si cree que el precio pudiera caer o si percibe una baja volatilidad en el mercado. Si en efecto el precio del Bitcoin baja, el titular no ejercerá la opción de compra y el escritor conservará sus Bitcoins además de recibir la prima. Esta ganancia, la prima pagada por el contrato, puede permitirle compensar al menos parcialmente la baja en el precio del activo y aún conserva sus bitcoins, cuyo precio puede recuperarse posteriormente a la fecha de ejercicio. Sin embargo, si el precio de mercado aumentara y el titular ejecutara la opción de compra,
el escritor tendría que vender sus bitcoins y la operación funcionaría como si hubiera vendido sus bitcoins en la fecha de firma del contrato o cuando el activo alcanzó el precio de ejercicio. Hay que destacar que el vendedor nunca pierde dinero en la operación, pero sí puede dejar de ganar con el nuevo precio de bitcoin. El vendedor también pierde dinero si acepta un precio de ejercicio inferior al precio en que adquirió sus activos, pero eso es previo a la venta del contrato. La otra forma de contrato de opción es el contrato de venta. Mientras que un contrato de compra se adquiere cuando el inversionista prevé un alza en el precio del activo, en cuyo caso tiene la opción de comprar al precio de ejercicio, el poseedor del activo puede protegerse ante una posible caída del mercado adquiriendo un contrato de opción de venta. Ese contrato le daría, a cambio de una prima, el derecho a vender una cantidad específica de bitcoins, por ejemplo, a un precio fijo en la fecha de vencimiento o antes, pero no la obligación de hacerlo. Si su predicción fue correcta y el precio de Bitcoin disminuye por debajo del precio de ejercicio elegido, el comprador del contrato podría vender sus Bitcoins pactados a un precio más alto que el nuevo valor de mercado. El vendedor del contrato, que recibió una prima por asumir el riesgo, estará obligado a realizar la compra a sobreprecio. Si la predicción del titular fue incorrecta y el precio de Bitcoin aumenta, podría dejar que el contrato de opciones expire y solo perderá la prima. Una vez adquirido un contrato de opción, puede negociarse de tres maneras, dependiendo de la relación entre el precio actual del activo subyacente y el precio de ejercicio de la opción. El titular puede ejercer la opción o la puede dejar expirar sin ejercerla o puede incluso venderla. Ningún caso es automático. Debe comunicarlo a tiempo al vendedor de la opción. El primer caso, ejercer la opción, aplica cuando a la fecha de cierre la opción se encuentra en el dinero, ITM por sus siglas en inglés. Decimos que una opción financiera está en el dinero si el precio de ejercicio de la opción es favorable al titular de la opción en comparación con el precio actual del activo subyacente. Recordemos que el contrato de opción puede ser para comprar o para vender un activo, así que hay dos situaciones para una opción en el dinero. Si se trata de una opción de compra, decimos que la opción se encuentra en el dinero si el precio actual en el mercado del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio de la opción, el precio de compra pactado. Esto significa que el titular de la opción tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio más bajo del que está cotizando en el mercado. Como resultado, la opción tiene valor intrínseco y por lo tanto puede ser ejercida para obtener una ganancia inmediata. Por el contrario, en el caso de una opción de venta, la opción estará en el dinero si el precio actual del activo subyacente es menor que el precio de ejercicio de la opción. Es decir, que el titular de la opción tiene la opción de vender el activo subyacente a un precio más alto del que está cotizando en el mercado. Nuevamente, la opción tiene valor intrínseco y puede ser ejercida para obtener una ganancia inmediata. Dejar que expire la opción sin ejercerla ocurre cuando la opción a la fecha de cierre no le genera ganancias al titular de la opción. Es decir, cuando el precio de ejercicio no es favorable al titular de la opción en comparación con el precio actual del activo subyacente. Decimos en este caso que la opción está fuera del dinero, OTM, otra vez por el término en inglés. Una opción de compra se considera fuera del dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el precio actual del activo subyacente. Esto significa que si el titular de la opción ejerciera su derecho a comprar el activo subyacente al precio pactado, pagaría más por él que si lo compra en el mercado. Una opción de venta, por otra parte, se considera fuera del dinero cuando el precio de ejercicio es menor que el precio actual del activo subyacente. En este caso, si el titular de la opción ejerce su derecho a vender el activo subyacente al precio de ejercicio, lo haría a un precio más bajo que el precio que obtendría en el mercado. En ambos casos, al titular del contrato le conviene dejar vencer el contrato sin ejercerlo. Decimos que la opción vence sin valor. De esta manera, aunque pierde el dinero de la prima, puede conseguir un mejor trato en la compraventa del activo subyacente en el mercado,
en caso de que le interese tal activo. La tercera posibilidad para el titular de un contrato de opción, y la más frecuente en el caso de especulación, es venderlo antes de que expire, para cerrar la posición. Es decir, una posición que debería ser larga al menos de 3 meses, se recorta, se cierra. En el caso de las opciones de compra, el titular del contrato normalmente lo venderá para cerrar una posición alcista larga en el activo subyacente que ya no quiere mantener, porque ya obtuvo su objetivo de ganancia, o para limitar las pérdidas si el precio del activo subyacente está bajando, o por algo que detectó en el sentimiento del mercado que amenaza a un cambio en la tendencia alcista. En el caso de contratos de opciones de venta, el titular lo venderá para cerrar cuando ya no quiere mantener una posición bajista larga en el activo subyacente. Se puede realizar una orden de venta para cerrar una opción que se encuentra en ITM, en OTM o incluso al dinero, ATM. Sin embargo, una característica muy importante de las opciones es que pierden su valor conforme se acerca la fecha de vencimiento. Obviamente porque hay menos posibilidades de cambios en el mercado. De manera que el titular de un contrato de opción, con intenciones de vender para cerrar por anticipado, debe observar con cuidado el momento oportuno para vender su opción. Una opción típicamente tiene una fecha de vencimiento, en la que el titular debe ejercerla o dejarla que caduque sin valor. En algunos países, particularmente en Estados Unidos y México, que se adhiere a las mismas reglas, el titular puede ejercerla incluso antes de la fecha de vencimiento. En el caso de las opciones europeas, solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Antes de la fecha de expiración, el titular puede vender el contrato a otro inversionista. Hay muchos factores que juegan un papel en la definición del valor de una opción, es decir, en el precio de la prima que el comprador de la opción tiene que pagar al vendedor de la opción. Elementos como el precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio y el tiempo hasta el vencimiento. El valor temporal de la opción es el valor que tiene el acuerdo en un determinado punto de su ciclo de vida y está estrechamente relacionado con la posibilidad, estimada o percibida, de que el contrato genere rendimientos al momento de ejercicio. Durante el ciclo de vida de la opción, el precio del activo subyacente puede subir con respecto al precio de ejercicio o puede bajar, lo cual hace más o menos atractivo poseer la opción. Para un contrato de compra, mientras más suba el precio del activo subyacente, más atractiva es la opción. Una opción de venta, en cambio, es más atractiva mientras más baje el precio del activo subyacente. Mientras el contrato de opción se encuentre vigente, el titular puede explotar esas posibilidades, por lo que la opción sigue siendo atractiva incluso cuando en un momento su relación de valor no lo sea. Sin embargo, conforme se acerca el plazo de vencimiento de la opción, las posibilidades de cambios favorables al titular de la opción se reducen cada vez más rápido y el atractivo de la opción se desvanece. La pérdida del valor de la opción a medida que se acerca el plazo de vencimiento se conoce como decaimiento temporal de la opción o simplemente decaimiento temporal y suele describirse mediante un indicador representado mediante la letra griega θ. Θ, conocida técnicamente como sensibilidad al tiempo de vencimiento, representa la tasa de cambio entre el precio de la opción y el tiempo, esto es, la primera derivada del precio en relación al tiempo. Θ es una de varias medidas de la calidad de una opción y algo que debe tomar en consideración el inversionista. Pero existen muchos otros factores que afectan el valor de una opción, entre los que se incluyen el precio del activo subyacente, la volatilidad del precio del activo y las tasas de interés. Los indicadores más comunes para evaluar la sensibilidad de las opciones a estos factores son la sensibilidad de la prima del contrato al precio del activo subyacente, representado por la letra griega delta. La sensibilidad de delta al precio del activo subyacente, representado por la letra gamma. La sensibilidad de la prima a la volatilidad, representado por la letra griega nu o ni actualmente según la RAE, pero que en finanzas se designa como vega. Y la sensibilidad de la prima a las tasas de interés, representado por la letra rho. Por el uso de letras griegas, a estos indicadores suele designárseles colectivamente como las griegas. La delta de una opción se define como la tasa de cambio del precio de una opción con respecto al precio del activo subyacente. Es decir,
es la primera derivada del precio de la opción en relación al precio del activo subyacente. Este indicador permite evaluar las ganancias que se pueden obtener o las posibles pérdidas a partir de un solo movimiento en el precio, por lo que es posiblemente el indicador más importante para determinar si aún se debe mantener la opción o es momento de venderla. La delta de una opción puede tomar valores entre -1 y 1. Para las opciones de compra, la delta suele tomar valores positivos, siendo muy raros los valores negativos, y aumenta a medida que el precio del activo subyacente aumenta. Un delta de 0.5, por ejemplo, indica que por cada unidad que aumenta el precio del activo subyacente, el precio de la opción aumentará en la mitad. Para las opciones de venta, por otra parte, la delta suele variar entre -1 y 0, nuevamente con valores positivos extremadamente raros, y disminuye a medida que el precio del activo subyacente aumenta. La gama describe la sensibilidad de la delta a los cambios del precio del activo subyacente, y por ello a veces se define como la delta de la delta. Es decir, es la segunda derivada del precio de la opción con respecto al precio del activo subyacente. Lo que nos indica es el riesgo de que aumente o disminuya el valor de la delta si el precio de la acción subyacente cambia. La gama de una opción tiende a subir a medida que se acerca a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, en la última semana de vida de una opción, pequeños cambios en los precios de las acciones provocan oscilaciones grandes y aceleradas en los precios de las opciones. Las estrategias de inversión más utilizadas para especular con opciones se basan en el decaimiento temporal. A partir del valor de gama, el inversionista debe sopesar las ganancias potenciales generadas por el decaimiento temporal si mantiene una posición larga frente al riesgo creciente de que las acciones se muevan y eliminen esas ganancias. Si la gama es pequeña, entonces la delta cambia muy poco y los ajustes necesarios para rebalancear una estrategia será poco frecuente. Por su parte, si la gama es muy alta, entonces la delta es muy sensible al precio del activo subyacente, por lo que es muy riesgoso dejar un portafolio sin cambios o rebalanceos por un periodo de tiempo largo. Vega es una medida de la sensibilidad de una opción a los cambios en la volatilidad implícita. La volatilidad implícita es la estimación de la volatilidad del mercado en el futuro, estimada en términos de la desviación estándar. Este indicador se deriva del precio de las propias opciones y refleja el nivel de incertidumbre o riesgo percibido por los participantes del mercado con respecto a los movimientos futuros del precio del activo subyacente. Valores altos de Vega indican que el precio de la opción es muy sensible a los cambios en la volatilidad, mientras que los valores bajos de Vega sugieren menos sensibilidad. Los traders que buscan oportunidades para beneficiarse de las fluctuaciones de la volatilidad, como suele ser el caso de las criptomonedas, suelen priorizar opciones con valores de Vega altos, mientras que quienes buscan inversiones estables, usualmente a largo plazo, suelen preferir opciones con valores de Vega bajos. ROE es una medida de la sensibilidad de los precios de las opciones a los cambios en las tasas de interés. Se define como el aumento en el precio de una opción o cartera de opciones como resultado de un aumento del 1% en las tasas de interés libre de riesgo. La tasa de interés libre de riesgo se refiere a la tasa de interés teórica a la que los inversionistas pueden prestar o pedir prestado fondos sin correr ningún riesgo de incumplimiento. En realidad, una inversión libre de riesgo no existe, pero ciertos títulos públicos, en particular los bonos gubernamentales a corto plazo emitidos por países financieramente estables como los CETES en el caso de México, suelen considerarse cercanos a inversiones libres de riesgo. Este tipo de sensibilidad suele ser pequeña, ya que es poco probable que las tasas de interés cambien drásticamente durante el ciclo de vida de la mayoría de los contratos de opciones, particularmente en el mercado de criptomonedas, donde las opciones pueden tener ciclos de vida de apenas unos días, por lo que muchas veces esta métrica se omite en los análisis de rentabilidad de una opción. Y θ, como se explicó antes, representa la tasa de cambio entre el precio de la opción y el paso del tiempo. En general, las griegas son una fuente valiosa de información sobre las características de los riesgos y las potenciales recompensas de las posiciones de opciones, y ayudan a los traders a tomar decisiones informadas y depender menos de la suerte.
Decíamos al inicio de la sección que hay dos tipos de derivados financieros y hemos analizado el manejo de uno de ellos, que son los contratos de opción. El otro tipo de derivados, los derivados de bloqueo, incluyen a los contratos de futuros. Un contrato de futuros es un instrumento financiero que establece un acuerdo legal entre el comprador de un activo en particular o de un valor, quien asume la obligación de comprar y recibir el activo subyacente cuando expire el contrato, y el vendedor, quien asume la obligación de proporcionar y entregar el activo subyacente en la fecha de vencimiento. Este tipo de instrumento crea una obligación bilateral, es decir, ambas partes en el contrato tienen que cumplir su parte del trato y tiene el objeto de reducir el riesgo de ambas partes ante cambios en el mercado. En el caso del mercado de criptomonedas, los contratos de futuros se utilizan para generar ganancias por especulación. La estrategia de trading es similar a la estrategia utilizada con contratos de opción. La diferencia es que en este caso existe la obligación por ambas partes de concretar la transacción. Si el trader espera que el precio de una cierta criptomoneda caiga, entonces buscará vender sus tokens al precio de mercado actual e intentará comprarlos nuevamente en el futuro al precio más bajo posible al que apunta. Decidimos que adopta una posición corta o simplemente un short o que va en corto. Si el trader cree que el precio de una criptomoneda crecerá, buscará entonces comprar el token al precio actual para venderlo al precio más alto posible. Decimos que ha adoptado una posición larga o un long o que va largo. De esta manera, en el contrato de futuros, el comprador va largo y el vendedor va corto. A diferencia de los contratos de opción, en el caso de los contratos de futuros, dado que las dos partes están obligadas, suele no requerirse el pago de una prima. El riesgo de pérdidas, sin embargo, es considerablemente más alta para ambos participantes, dado que ninguno puede retirarse del acuerdo. En muchos casos, el trader ni siquiera es dueño de los tokens que está vendiendo en corto. Los pide en préstamo, bajo el pago de una prima, y los vende con el compromiso de regresarlos en una fecha próxima. Utiliza un contrato de futuros para venderlos, y si la moneda incrementa su precio en el mercado y no baja antes de la fecha de liquidación del préstamo, tendrá que comprarlos más caros. El vendedor, por su parte, se arriesga a que al firmar el contrato de futuros termine obligándose a comprar en el futuro monedas que pudieran ya no tener el valor pactado, sino uno posiblemente inferior y que quizás jamás regrese al precio de compra. En el caso del contrato de opciones, las pérdidas están acotadas por el valor de la prima. En el caso de los contratos de futuro, las griegas no son directamente aplicables. Aún así, los traders utilizan de manera más informal indicadores similares, como la delta equivalente, que mide la sensibilidad de los futuros a los cambios en el precio del activo subyacente, y la beta, que mide la covarianza de los rendimientos de un contrato de futuros con los rendimientos del activo subyacente. Y siguen poniendo atención a la volatilidad, el decaimiento temporal y las tasas de interés. Otros derivados de bloqueo son los swaps y los forwards. El mercado de criptomonedas es un mercado altamente especulativo. Desde mi perspectiva personal, considero negativo el papel de la especulación en la sociedad y en la misma economía, dado que distorsionan el verdadero valor de los bienes y servicios al inflar artificialmente los precios de los activos más allá de su valor fundamental. Y las burbujas especulativas y la volatilidad de los mercados que resulta de la especulación crean un entorno en el que la distribución de la riqueza depende más de la capacidad para manipular artificialmente los mercados que en la producción de valor, haciendo más injusta la distribución de la riqueza. Sin embargo, es un elemento importante del modo de producción capitalista y es considerado por muchos economistas incluso como saludable, porque estimula la economía. Al margen de estas posiciones filosóficas, el trading de criptomonedas es un tema central en el desarrollo y estado actual de la tecnología blockchain, por lo que seguiremos tratando estos temas y técnicas con la esperanza de que la especulación, en este caso, ayude a estimular el desarrollo de la tecnología blockchain. Y por otra parte, solo invitaría a quienes aprovechen la especulación con el comercio de criptomonedas a también realizar inversiones orientadas a generar valor, utilizando parte de sus posibles ganancias con la especulación.
Hasta el próximo video y no se olviden de suscribirse al canal haciendo clic a la campanita para seguir recibiendo estas cápsulas. Si el video les resultó de interés, les pedimos que nos regalen un like o un dislike si no les agradó. Y por supuesto, dejen sus comentarios en el blog o a través de otras de mis coordenadas digitales que han visto a lo largo del video y que les recuerdo acá. Hasta la próxima.